En la historia del cine hay películas que costaron mucho dinero y recaudaron poco, generando millonarias pérdidas para los grandes estudios de Hollywood. Con el paso del tiempo, los costos de producción de los llamados blockbusters han aumentado significativamente y también las pérdidas millonarias de los grandes fracasos de taquilla. En los últimos tiempos, el reiterado fracaso económico de grandes producciones ha encendido las señales de alerta en Hollywood. Si quieres saber qué películas salieron carísimas y perdieron dinero, quédate para conocer algunos de los fracasos más costosos en la historia del cine. ¡Comenzamos! La conocida película El Mago de Oz de 1939, protagonizada por Judy Garland, fue un completo fracaso para la Metro-Goldwyn-Mayer al momento de su estreno en cines. Su elevado presupuesto, que se infló debido a que se filmó en Technicolor, fue de $2.7 millones y en cines recaudó apenas $3 millones, generando pérdidas que en su momento ocasionaron una gran deuda para MGM. Sin embargo, con su retransmisión en televisión a partir de 1949, la película fue vista por millones de personas, recuperando el éxito que no pudo obtener en cines. La década de los 60 también trajo algunos de los grandes fracasos de taquilla para Hollywood. La caída del Imperio Romano, protagonizada por Sofía Loren y Alec Guinness, tuvo un presupuesto de $18 millones, pero solo recaudó 4 en taquilla, generando pérdidas por $14 millones. Toda una fortuna en aquel tiempo. Algo similar ocurrió con la primera versión cinematográfica del Dr. Dolittle, la cual tuvo un presupuesto de $17 millones y en su paso por cines consiguió únicamente 4, generando pérdidas por $10.8 millones. Un caso curioso fue la película Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor, que si bien fue la película que más ingresos generó en 1963, con $24 millones, su elevado costo de $44 millones hizo que fuera considerada un gran fracaso de taquilla, pues tomó algunos años recuperar la inversión. Para la década de 1970, el Star System de Hollywood entró en crisis, en un contexto donde el auge de la contracultura hizo que los estudios se alejaran de las superproducciones y apostaran por películas independientes de bajo presupuesto que lograron ser rentables en taquilla. Por lo cual, en esta década no se registraron históricos fracasos de taquilla como en otros tiempos. Esto cambió para la década de 1980, cuando impulsados por el fenómeno de Star Wars, los estudios volvieron a apostar por grandes producciones, sobre todo en el género fantástico. Fue así que la comedia de Inadaptados, Las aventuras del barón Munchausen, dirigida por Terry Gilliam, resultó uno de los fracasos más grandes de los 80s. Con un presupuesto de $46 millones, obtuvo apenas 8 millones en cines, generando pérdidas cercanas a los $38 millones. Algo parecido ocurrió con la comedia de dos cantantes sin talento, Ishtar, protagonizada por Warren Beatty y Dustin Hoffman, la cual no logró atraer al público y perdió $40 millones. La década de los 90 trajo algunos de los más grandes descalabros para Hollywood, tal como ocurrió con La Pirata, protagonizada por Geena Davis, cinta que contó con un presupuesto de $98 millones y recaudó 18 millones, perdiendo la módica cantidad de $105 millones. Una enorme cifra para la época, lo cual significó que la productora Carolco Pictures, responsable de grandes éxitos como Rambo o Terminator 2, se declarara en quiebra un mes después del estreno de La Pirata. Otra película legendaria fue Mundo Acuático, protagonizada y dirigida por Kevin Costner, considerada uno de los mayores fracasos en la historia de Hollywood. Comenzó con un presupuesto de 60 millones que, debido a las complicaciones de filmar en el mar y lidiar con algunas tormentas, se elevó drásticamente hasta alcanzar los $170 millones. Incluyendo los gastos de publicidad y marketing, la película tuvo un presupuesto total de $264 millones, recaudando apenas 88 millones, lo cual significó una gigantesca pérdida de $176 millones para Universal. Con el paso del tiempo, su venta en distintos formatos y la venta de sus derechos televisivos logró recuperar la inversión, pero no impidió que fuera considerada un legendario fracaso en la historia de Hollywood. Por si fuera poco, Kevin Costner también protagonizó otro de los grandes fracasos de la década con la cinta posapocalíptica The Postman, que perdió otros $70 millones, lo cual explica cómo es que Costner perdió presencia en años posteriores tras haber protagonizado algunas de las películas más memorables de los 90s, como Robin Hood, JFK y Danza con Lobos. Otro gran fracaso por aquel entonces fue Jack Frost, película sobre un muñeco de nieve protagonizada por Michael Keaton, la cual perdió $68 millones. El español Antonio Banderas también protagonizó uno de los mayores fracasos de la década con 13 guerreros, película que tuvo un presupuesto de $160 millones para su producción y generó en taquilla apenas 61 millones, perdiendo aproximadamente $120 millones, incluyendo los costos de marketing. Pero sin duda, los más grandes fracasos económicos para Hollywood se registran a partir de los años 2000, debido a un incremento significativo en el costo de las grandes producciones, sumado al surgimiento del internet y plataformas digitales que han generado menores ingresos para las salas de cine. Tal fue el caso de Titán AE, producida por 20th Century Fox, la cual contó con las voces de Matt Damon, Drew Barrymore y Bill Pullman.
Esta cinta de Fox tuvo un presupuesto de 75 millones de dólares y en taquilla consiguió apenas 36, lo cual generó pérdidas cercanas a los 100 millones. Otro de los fracasos más sonados en aquel tiempo fue Final Fantasy, El espíritu de nosotros, una película animada producida por Columbia Pictures que contó con las voces de Alec Baldwin y Steve Buscemi. A pesar de que el realismo de sus personajes generados por computadora significó un parteaguas en aquel momento, las altas expectativas no correspondieron con la taquilla. Con un presupuesto de 137 millones de dólares, consiguió solo 85 millones, logrando pérdidas por 94 millones de dólares. El fracaso de esta cinta llevó al cierre del estudio Square Pictures, lo cual derivó en la fusión de las desarrolladoras de videojuegos Squaresoft y Enix. Otra película animada que corrió con mala fortuna fue Sinbad, la leyenda de los 7 mares, producida por DreamWorks, la cual contó con voces de Brad Pitt, Michelle Pfeiffer y Catherine Zeta-Jones. Para su desarrollo tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares, mientras que en taquilla recaudó apenas 80, lo que representó pérdidas de 125 millones para la compañía. Las pérdidas provocaron que esta fuera la última película en 2D filmada por DreamWorks, lo cual, aunado a los problemas económicos de la empresa, casi provocan la quiebra del estudio responsable de sagas como Shrek y Madagascar. Pero las películas animadas no fueron las únicas en perder grandes cantidades de dinero. Desarrollada por Universal, 47 Ronin fue una cinta de samuráis y fantasía protagonizada por Keanu Reeves, que contó con un presupuesto de 175 millones de dólares, el cual se elevó debido a los efectos especiales y postproducción. Sin embargo, solo logró recaudar 151 millones, registrando una pérdida total de 97 millones. Un duro descalabro para Keanu, que años más tarde protagonizaría otro gran fracaso con la cuarta entrega de Matrix. Creada por Warner Bros., la comedia de ciencia ficción Las aventuras de Pluto Nash, protagonizada por Eddie Murphy y Rosario Dawson, generó un nulo interés entre el público. La cinta tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, pero en su paso por los cines solo juntó la paupérrima cifra de 7 millones, lo cual, incluyendo costos de mercadeo, generó grandes pérdidas por 137 millones de dólares, algo que provocó que los estudios miraran con desconfianza a Eddie Murphy para proyectos futuros. Sin embargo, los casos anteriores no se comparan con el monumental fracaso de Disney, que echó la casa por la ventana con la película de aventuras y ciencia ficción John Carter, Entre dos mundos, protagonizada por Taylor Kitsch, Lily Collins y William Dafoe. Con un presupuesto de 263 millones de dólares, sin contar marketing, similar al que tuvo Avengers Infinity War, la película recaudó 284 millones en taquilla a nivel mundial, pero se estima que tuvo pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares. Esto provocó la renuncia del entonces director de Disney, Rich Ross, un mes después del estreno de la cinta y prácticamente sepultó la carrera actoral de Kitsch. Pero al parecer Disney no aprendió del todo bien la lección. Apenas un año después, El llanero solitario, protagonizada por Johnny Depp y Armie Hammer, generó pérdidas entre 160 y 190 millones de dólares, tras contar con un presupuesto total de 400 millones de dólares, incluyendo marketing. Después de algunas entregas sumamente exitosas con Piratas del Caribe, estaba casi asegurado un triunfo en taquilla gracias al carismático Johnny Depp, pero los numerosos problemas a lo largo de la producción hicieron que la película estuviera a punto de cancelarse durante la filmación. Algo que quizá le hubiera convenido más a Disney, pues al final, el western no le gustó ni a la crítica ni al público. La Casa del Ratón registró otros dos grandes fracasos con las películas animadas Marte necesita mamás y Mi amigo el gigante. La primera trata sobre un niño que debe rescatar a su madre tras ser raptada por marcianos. Producida por Robert Zemeckis, la película tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y obtuvo apenas 39 millones en cines, lo cual generó pérdidas cercanas a los 144 millones de dólares. El fracaso de esta cinta sepultó los planes de Zemeckis para hacer un remake en CGI de la psicodélica película de los Beatles, The Yellow Submarine, prevista para estrenarse durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Newer and bluer meanies have been sighted in the vicinity of this theatre. There's only one way to go out. How's that? Singing! Años más tarde, con Mi amigo el gigante, Disney y Steven Spielberg decidieron llevar a las pantallas una historia del célebre escritor infantil Roald Dahl sobre un gigante bonachón, lo cual resultó en otro gran fiasco a pesar de recaudar más de lo que costó su producción. Sin embargo, los elevados costos de marketing hicieron que la película generara pérdidas de poco más de 100 millones de dólares para La Casa del Ratón. A las películas de acción tampoco les ha ido tan bien en las últimas décadas. Un ejemplo de esto fue Stealth, Amenaza Invisible, de Columbia Pictures, una película sobre pilotos y un avión no tripulado con inteligencia artificial y capacidad nuclear. Protagonizada por Josh Lucas, Jessica Biel y Jamie Foxx, la película apostaba por ser un nuevo Top Gun, pero se estrelló en su intento. Con 135 millones de dólares de presupuesto, recaudó apenas 76, generando pérdidas por 96 millones de dólares. Otro fracaso fue Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, producida por Warner Bros. Y protagonizada por Charlie Hunnam y Jude Law. Tuvo un presupuesto de 175 millones y recaudó 148, pero al incluir los costos de marketing, las pérdidas fueron de 150 millones de dólares. La película fue mal recibida por la crítica y aunque al público no le desagradó del todo, algunos consideran que la manera en que la historia se aleja demasiado del mito inglés explica en parte el fracaso de la cinta.
Sumadas a estas películas, en los últimos años, Hollywood también ha registrado grandes pérdidas con producciones como El Escuadrón Suicida, The Flash, Lightyear o Mulan, entre muchas otras. Está claro que invertir grandes cantidades de dinero en películas definitivamente no asegura un éxito comercial. Quizá a los grandes estudios de Hollywood les convendría invertir un poco más en sus guionistas y no tanto en marketing. ¿Y tú qué opinas? ¿Recuerdas algún otro gran fracaso en la historia del cine? Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal. ¡Hasta pronto!